El sobreviviente le ruega a Manduca que acabe con su vida. Manduca lo entiende, pues él también ha vivido los horrores de la época cauchera en Colombia, por lo que ahora ver a este hombre completamente mutilado, adolorido y destruido por dentro, lo carcome. Así que con un dolor en el alma, traiciona a su cultura y a sus raíces, empuñando un arma por primera vez y le dice mirándolo a los ojos: nadie merece vivir este infierno. Esta es la primera película nominada a los Oscars en toda la historia de Colombia. Esta historia se divide en dos épocas. La primera sucede en 1909, donde conocemos a Caramacate, el Muevemundos, un hombre hostil y solitario que vive en medio de la selva, sin tribu ni familia, pero con la herencia de la yacruna, una planta sagrada utilizada para curar, aunque también en su mirada podemos ver cómo carga con un resentimiento hacia los blancos, pues él cree que su tribu, los coiguanos, han sido exterminados por ellos, y realmente no se equivoca, aunque ahora tendrá que convivir con uno de esos blancos, pues Theo, un investigador alemán con una extraña enfermedad, acude a él para que lo cure. Este va junto con su compañero de expedición Manduca, quien sí es nativo y quien logra calmar a Caramacate cuando lo encuentra, haciendo que por fin pueda escuchar a Theo y este le pueda explicar y contarle una noticia realmente impactante, ya que no solo le pide ayuda para que lo sane con la yacruna, sino que además le dice que su tribu sigue con vida. Caramacate no puede creer esto, no se imagina el poder volver a ver a los suyos, y aunque no confía realmente en aquel blanco, le dice que lo lleve donde supuestamente está su tribu. Los quiere ver y además allí también se encuentra la yacruna que Theo necesita para ser salvado. Así que sin dudarlo, el investigador y Manduca aceptan y emprenden el viaje. Y aquí tenemos que hacer una pequeña pausa para explicar el contexto histórico en donde se desarrolla esta historia, pues a inicios del siglo XX se vivió algo que se llamó la fiebre del caucho. Con la llegada de los europeos a la selva amazónica colombiana, descubrieron que este producto se puede extraer de los árboles, y para la fabricación de llantas y cables fue vital, por lo que durante años explotaron la selva creando campos donde obligaban a las tribus a extraer este caucho, acabando así con tribus indígenas por completo, como por ejemplo la tribu de Caramataque, quien fue exterminada por completo sin dejar ningún rastro. Por eso precisamente no quiere ayudar a Theo, porque gente como él destruyó la selva y todo lo que conocía. Mientras surcan el río, deben hacer la primera parada. Se trata del campamento de una tribu vecina. Allí se nota que los conocen y aprecian, pues le brindan comida, provisiones y descanso. Incluso Theo y su compañero hacen un show de baile, que ya es habitual en la tribu, y todos se divierten con los nativos, quienes de verdad disfrutan su presencia, y Caramataque no puede creerlo. Se le hace sumamente extraño que un blanco sea tan bien recibido por ellos. Sin duda lo que los blancos le hicieron en la fiebre del caucho le dejó heridas imborrables, y pronto conoceremos de qué se trata exactamente. Al otro día deben continuar con su viaje, pero cuando se alistan todos para irse, Theo se da cuenta que no tiene su brújula. Rápidamente pregunta si alguien la tiene y ve que tan solo se ríen de él. Esto lo enfurece y le preocupa, pues dice que no podría dejar una brújula allí, así que nuevamente con rabia pregunta por su brújula. El jefe de la tribu se la muestra y le ofrece cosas a cambio, pero Theo no quiere intercambiar. Él lo que no quiere es dejar allí una brújula, por lo que intenta quitársela, pero rápidamente lo apartan y debe rendirse y salir del lugar. Mientras le dice a Caramacate, su sistema de orientación se basa en el viento y las estrellas. Si aprenden a usar la brújula, ese conocimiento se perderá. Y tan solo le dice: el conocimiento es libre y tú solo eres otro blanco más. Aunque la fuerza del río los detiene, por lo que tienen que subir la barca a las piedras mientras que Theo lleva todas sus maletas. Se le ve cansado y adolorido, pero no tiene otra opción. Estas son sus maletas y nadie las puede llevar por él. Hasta Caramataque le dice que deje todo y siga sin tantas cosas, pero Theo se niega a soltar sus pertenencias. Así que Caramataque le dice: no entiendo por qué los blancos aman tanto sus cosas. A lo que Theo responde que esas no son simples cosas, pues en su única conexión con Alemania, con la gente que ama, con sus recuerdos y sobre todo con la recopilación de 4 años de investigación, son indispensables para que el resto del mundo le crea lo que allí ha vivido. Así que continúan y a las horas llegan a lo que parecía ser la tribu de Manduca. La escena es horrorosa y difícil, pues el piso está lleno de cruces y ver los baldes que recogen el caucho de los árboles les confirma lo peor. Su familia ha sido víctima de los tiranos caucheros, quienes para la época provenían de Perú, el interior de Colombia y sobre todo Inglaterra, pues gracias al auge de los carros, el caucho se había convertido en uno de los productos más importantes de la sociedad europea, haciendo que este bosque
amazónico repleto de árboles de caucho e indígenas que sabían perfectamente cómo cultivarlo se convirtieran en un campo de esclavos completamente despiadado, que diezmó a la población nativa durante más de 30 años, por lo que miles de familias sufrieron el terror de ver a sus integrantes ser torturados y masacrados cuando no se alcanzaba la producción de caucho que el colonizador deseaba. Sin duda una etapa de terror que Manduca, lleno de ira y dolor, repudia, tirando los baldes que recogen el caucho de las cortezas de los árboles. Algo que uno de los pocos sobrevivientes logra ver y hace que salga corriendo para intentar salvar el poco caucho que queda. Total desespero en sus manos y nos hace ver el miedo y cómo en su cuerpo hay rastros de aquella tortura. Es tanto el terror que vive que les grita que por favor lo maten. Y aunque para Teo y Caramacate esto sería una locura, para Manduca solo queda una alternativa. Por lo que se va mientras él sigue gritando, por favor, acaben con mi vida. Él vuelve, trae un rifle y mientras los demás le dicen que se detenga, él mira al pobre hombre a los ojos y le dice: nadie se merece vivir este infierno. Y dispara. Y aunque se disponen a seguir su camino, Karamatake se rehúsa, pues no está de acuerdo con las armas. Incluso le dice: ustedes los blancos usan toda su ciencia para la muerte. Sin duda, una frase sumamente profunda y real, pero que Teo le quiere demostrar lo contrario, por lo que saca su libreta y le muestra todo lo que ha dibujado y lo que busca mostrarle al mundo sobre ellos. Entre todos esos dibujos, uno le llama la atención, le pregunta sobre él, y Teo responde que lo vio en un sueño. Karamatake también, y está seguro que esto es un mensaje que deben resolver, por lo que siguen su viaje y en la noche ambos toman una bebida llamada Capi para hablar con un maestro y descubrir lo que en verdad pasa. A la mañana siguiente, Karamatake le cuenta a Teo que el Capi lo llevó a un jaguar que le habló sobre una boa con una misión. Teo le pregunta de qué misión se trata y él le contesta: matarte. Y lo complejo es que en este mensaje también le dieron una misión a Karamatake y es cuidar a Teo. Así que continúan con el viaje. En medio de todo, Teo decide tomarle una foto y se la muestra. Karamakate se sorprende y no puede creer lo que está viendo e intenta comprenderlo como su realidad se lo permite, por lo que le dice que si eso es un chuyachaki. Teo no entiende el término y él le explica que el chuyachaki es una imagen de ti que vaga por el mundo. Todos tenemos una y viaja vacía por todos lados, pues se trata de un demonio que toma tu forma pero que no tiene tu esencia. Con esto podríamos decir que muchas veces nos convertimos en nuestro propio chuyachaki, cuando nos vemos como siempre por fuera, pero nos hemos fallado tanto a nosotros mismos que ya nos hemos perdido por dentro. Algo que veremos cómo afecta a Karamatake en el futuro. Por el momento continúan en su canoa hasta encontrar una casa en medio de la selva. Teo de inmediato pide que se acerquen, ya que no tienen provisiones para continuar. Karamatake se niega, pues le dice que conoce ese lugar y no le trae buenos recuerdos. Teo insiste que no tiene otra opción y Karamatake, con un rostro invadido por los recuerdos, se acerca. Allí se bajan y lo reciben unos niños nativos. Uno de ellos se presenta con su nombre indígena y el otro lo corrige. Le dice: ese no es tu nombre, esa lengua no la podemos hablar. Y Karamatake les pide que lo lleven a donde están los curas. Los niños los guían y el cura tan pronto los ve se asusta y saca un arma para apuntarles. Teo se presenta y le pide que se calme, le dice que están de viaje y desean algunas provisiones. El cura sigue hostil y Karamakate empieza a rezar una oración. Aquí confirmamos que él vivió esta realidad y que sabe lo que sucede dentro de estas paredes. Algo que el cura también nota y accede a ayudarlos con tal de que sigan las creencias que allí se imponen, pues se trata de un convento católico ubicado allí con el fin de recoger a los niños huérfanos por culpas de las masacres del caucho y de paso aprovechar para adoctrinarlos, implantarles el catolicismo y hacerles olvidar sus creencias nativas. Y es que en esta época estos centros se usaban para usurpar a los niños de sus tribus e inculcarles otro tipo de creencia. Pero esto tan solo era adoctrinamiento, dejando atrás así toda su cultura, pues con la llegada de los españoles muchas de las culturas originarias tuvieron que ceñirse al catolicismo, y esto incluso lo apoyaba el gobierno de aquella época. Pero que veremos como en esta historia le hacen una crítica bastante curiosa al extremismo en creencias. Algo de lo que se harta Karamatake y Manduca, quienes en medio de la noche y mientras duermen escuchan los gritos de un niño. Al salir en su búsqueda se dan cuenta de que se trata del cura golpeando y castigándolo. Sin duda esto los llena de ira y Manduca se lanza contra él. Forcejean hasta que él golpea al cura y cae al suelo. Los niños asustados se quedan paralizados hasta que Karamatake les dice que huyan. Por fin los han liberado, demostrándonos que quien se suponía era civilizador termina siendo el más salvaje que aquellos nativos. Siguen con su viaje y después de días Teo está aún más grave, casi al borde de la muerte, empieza a delirar y se tira al agua para cazar algún pez.
Esto enfurece a Karamakate, pues es una prohibición en su cultura comer pez si no ha llovido en mucho tiempo, así que ahora se niega a ayudarlo. Manduka, claramente preocupado por ver así de grave a su amigo y de paso ver que Karamakate no quiere ayudarlos, va hasta donde él para pedirle nuevamente ayuda. Incluso le explica que Teo de verdad quiere mostrarle al mundo quiénes son y solo de esa forma salvar al pueblo indígena. Le dice que Teo es escuchado en su pueblo y si él puede transmitir su conocimiento al mundo de los blancos, dejarán de masacrarlos porque ya entenderán quiénes son los nativos. Unas palabras que sin duda hacen reflexionar a Karamakate y además le recuerdan que solo Teo sabe dónde están los que quedan de su tribu. Y viajan con Teo casi al borde de la muerte, pero con la esperanza de encontrar la planta que los salvará. Y Karamatake, con una nueva vestimenta listo para reencontrarse con los suyos, recorre el río y Teo le dice: a la izquierda vive tu tribu. El expectante se baja de la barca y empieza a buscar. Recorre la selva hasta encontrarse con un caserío y la escena devastadora. Ve cadáveres por el piso y personas con armas de fuego. Incluso llega a la casa del líder y este le ofrece yacruna para beber y, según él, para celebrar el fin del mundo. Karamatake, indignado, le dice: ¿por qué permitiste que hagan esto? Su dolor al ver cómo por debajean su cultura es evidente, por lo que él sale y le dice a Teo que ahora comprendió el mensaje. Él es la boa, él es quien trae el infierno a este mundo, y la yacruna, la planta santa y todo el conocimiento de su cultura no es para él, por lo que toma un palo y enfrente del moribundo Teo la quema por completo. A la par, su pueblo corre y empieza a gritar: ¡vienen los colombianos! El caos es evidente, la gente corre de terror mientras las balas suenan de un lado a otro. Manduka, destruido, corre e intenta ayudar a Teo, pero este ya prácticamente ni se puede mover, por lo que lo arrastra y sube una barca para empezar a remar. Parece ser el fin de Teo, y saltamos ahora unos años adelante. Y nuevamente vemos a un investigador acercándose a Karamatake. Esta vez no se comporta hostil y en su rostro vemos que ya han pasado bastantes años. El extranjero le pide que lo ayude a buscar la planta sagrada. Él se niega e irónicamente el extranjero le ofrece, según él, mucho dinero a cambio de su ayuda y le muestra unos dólares. Casi que un acto semejante a la época de colonización y el cómo los españoles les intercambiaron a los nativos el oro por espejos. Sin duda un simbolismo muy interesante que exploraremos más adelante. Por ahora vemos que Karamakate acepta la propuesta de ir por la yacruna, pero no por ese mísero dinero, pues él mismo dice: a las hormigas les gusta el dinero, sino que por el contrario lo acepta porque tiene una deuda pendiente, algo que lo carcome y no lo deja tranquilo. Fue el haber dejado morir a Teo, algo que vemos en sus ojos, pues notamos que ha cambiado por completo. Ahora sus pasos son lentos y está perdiendo la memoria. Se culpa a sí mismo por no recordar nada y hasta el investigador le pregunta sobre las pinturas en las piedras y el frustrado le dice que no sabe qué significa nada de lo que ve. Le dice: antes estas piedras me hablaban, respondían mis preguntas, pero esa línea se rompió. Los árboles, los animales, todo se cayó. Ahora solo son dibujos sobre rocas. Ahora soy un cuerpo vacío. Ahora soy un Chuyachaki. Aquel término del que les hablamos hace unos minutos vuelve, pues efectivamente Karamakate se siente vacío desde aquella vez que incendió la yacruna y ahora recorrerá el río una última vez para liberarse de aquel vacío. El viaje debe continuar igual que en el presente, donde el viejo Karamatake sigue llevando al nuevo explorador de la selva. Allí se encuentra con el sitio de los huérfanos, convirtiéndose en una secta. Pues ahora está gobernada por creyentes extremistas. Estos son dirigidos por un hombre que dice ser el Mesías. Los indígenas los dejan entrar con la condición de que salven a la esposa del Mesías. Karamatake lo logra y los dejan quedar para celebrar. El Mesías los invita a tomar algo, pero Karamatake lo detiene y le echa algo a la bebida. Esto hace que todos se envenenen y mueran mientras alucinan. Esto lo aprovechan para poder escapar, pero en el bote Evans le reclama a Karamatake por haberlos envenenado, pero él le responde que ya estaban envenenados, pues eran lo peor de ambos mundos. Evans sigue furioso por lo que decide irse, pero antes Karamatake le cuenta un poco de su pasado y de cómo a raíz de la llegada de los blancos y los colombianos se quedó solo vagando por la selva. Evans le pregunta sobre la yacruna, pero Karamatake le dice que solo él puede conocer el camino. Cuando por fin bote todo lo que lleva, Evans lo hace y bota todas sus maletas. Pero Evans le confiesa a Karamatake que no se puede deshacer de un tocadiscos, pues este le trae unos recuerdos de cuando él era niño al escuchar una canción. Karamatake lo ve y le dice que para encontrar el camino a la yacruna debe escuchar lo que dice aquella canción, pero no solo con los oídos, sino también con su cuerpo.
no solo recordar su pasado, sino sentirlo. Evans intenta seguir la corriente para luego, mientras escucha la música, hablar del dolor que le genera olvidar. Pero por fin lo logra. Evans conecta con la naturaleza y ya sabe cuál es el camino hacia la Yakruna. Y esta escena me parece muy poderosa, porque además Karamatake le pregunta a Evan que cuántas orillas tiene el río. Él inocentemente le responde que 2. Pero Karamatake le dice que puede tener 1 o 1000, que eso perfectamente lo puede saber un niño, porque puede soñar. Y la razón de por qué se me hace tan poderosa es por el mensaje que tiene detrás, pues no es hasta ese momento que Evan sabe a dónde tiene que ir. Pareciera que hubiera estado dando vueltas durante todo este tiempo, no es hasta cuando se escucha que lo sabe. Por lo que los invito a ver más allá de las cosas, como dice Karamatake, a ser niños, con la capacidad de asombro que los caracteriza. Que vean lo feo, pero también lo hermoso de las cosas. Y sé que este trabajo es un trabajo sumamente difícil, pues ver algo hermoso en esta realidad se hace cada vez más complicado. Pero que estoy seguro que si logras ver más allá, te encontrarás a ti. Y eso es lo más hermoso que existe. El viaje continúa y Karamakate por fin ha llegado donde antes vivía su pueblo. Igual de desalentador que la última vez, ahora no hay nadie, pero la Yakruna sigue ahí. Parece ser la última que queda y Evan se sorprende, pero a la par se preocupa, pues le dice que no la pueden usar, que deben cuidarla. Pero Karamakate tiene una deuda que saldar y le dice que se la dará a él. Evan nervioso le confiesa que realmente no vino por la planta. Le dice, allá afuera hay una guerra, para ganarla necesitamos caucho de alta pureza. Tengo que llevármela. Karamakate al escuchar esto se indigna, lo llama mentiroso y le dice que si acaso también va a convertir a la Yakruna en muerte. Evans ni siquiera le responde y se lanza por la planta, pero Karamakate lo empuja y lo tira al suelo. Evans saca su cuchillo y Karamatake le dice que lo mate, que igual él es un Chuyachaki, igual que él y lo va a seguir siendo para siempre. Evans queda paralizado y tirado en el suelo, no sabe qué hacer ni qué pensar. Lo que ha vivido le ha cambiado la mente y dura pensativo toda la tarde hasta que cae la noche y ve como Karamatake está haciendo una bebida con la Yakruna, por lo que se acerca y él le ordena que se quite la camisa. Allí dibujan su piel, mientras le explica que debe dejarse abrazar y permitir que le hable. Luego le ofrece la Yakruna, pero Evan se niega, le dice que no se la merece y Karamatake insiste hasta que se la toma. Después de alucinar, Evans despierta, solo y a la deriva. Parece ser que ha sido el elegido. Por más que su objetivo solo era el caucho, algo dentro de él cambió lo suficiente como para demostrarle a Karamakate que su objetivo había cambiado y que ahora hará algo distinto por la selva. Sin duda una película muy profunda e interesante. Yo creo que lo mejor de esta película sin duda son los diálogos, porque me empezaron a abrir preguntas sumamente cuestionables, que incluso tengo una pregunta que quiero dejarles a ustedes para que respondan, pero es un poco polémica, entonces la voy a dejar para el final, para que después de escucharme hablar de todo lo demás, ya se la planteen de verdad y podamos abrir una conversación muy interesante. Por el momento quiero que profundicemos en 3 puntos que me parecieron claves: el neocolonialismo, el Chuyachaki, ojo a eso porque creo que ahí hay una reflexión muy bonita. Por último, la importancia de saber recordar. Y es que vamos a empezar con uno de los puntos más importantes, y es que es el punto clave de esta historia, lo que literal atraviesa a todos los personajes y nos demuestra sus estragos, ¿no? Y es la neocolonización y estos procesos de reconquista a nuestro pueblo y a nuestras raíces. En un principio lo vemos con la fiebre del caucho, que les explicábamos que era pues consecuencia de los avances europeos que terminaban por apoderarse nuevamente de nuestros recursos de una manera pues violenta y despiadada como de costumbre, para luego, y es aquí cuando se añade otro punto a esta limpieza cultural, que es la religión, ¿no? Pues ya que los pocos huérfanos que quedan, los que no acaban siendo esclavos de esas caucheras, se convierten y son obligados a borrar su cultura, sus costumbres y sus religiones para de paso adquirir otras más ilógicas y dañinas para ellos, donde son expuestos a castigos, a flagelos y pasan de olvidarse de ese vínculo tan lindo que tienen con la naturaleza para verla no como parte de su vida, sino como un objeto que está a su disposición y listo para ser explotado. Por eso esa escena en la que están todos los niños comiendo pescado como si nada y Karamakate les dice, eso no está bien, están explotando a la tierra sin esperar que ella se recupere, y eso me pareció como sumamente interesante, demostrarnos cómo les implantan hasta esta idea. Y es que sin duda es un proceso largo que se apoya desde la misma política conservadora de la época, y que el hecho de que ahora lo conozcamos debería ayudarnos a estar alertas para prevenir ese tipo de cosas y no hacer la vista gorda.
además igual de importante, para honrar a aquellas víctimas, para demostrarles que no están en el olvido y que nos duelen, no solo porque compartamos territorio, sino porque son personas, igual que tú y todos nosotros. Eso es lo más importante. Ellos son humanos, que nadie inocente merece sufrir algo así. Y más, y lo hilo con el segundo punto, cuando tienen figuras e ideas que son tan aplicables a nuestra realidad, que son tan nutridas, como la idea del Chuyachaki, que es la representación de perdernos a nosotros mismos, de mostrarnos como siempre por fuera, pero estar rotos por dentro. Incluso podríamos decir que los niños que comen en esa mesa son Chuyachakis, ¿no? Se perdieron a ellos, perdieron sus costumbres, perdieron sus ideas y se convirtieron en lo que les obligó a moldearse la vida. Y es que en muchas ocasiones eso también nos pasa a nosotros. Nos traicionamos nuestras costumbres e ideas, a veces sí obligados como aquellos niños, pero también muchas veces por impulsos, igual que lo hace Karamakate al final de la película cuando, motivado por la ira, quema su planta santa y de paso deja morir a Teo, que es el hombre que demostró el cariño por su cultura, haciendo que él mismo se sienta culpable y sin propósito. Y es que por eso les invito a que se cuestionen lo que sienten y cómo eso les hace actuar, así realmente actúan en consecuencia de sus ideas y razonamientos, o por el contrario, como Karamakate, actúan a veces por impulsos y deseos que terminan por dejarlos sin nada. Y por último, tenemos una frase magistral, casi al final de la película, mientras Karamakate camina por su pueblo, ¿no? Antes de quemar las flores, y ve como unos hombres armados salen y le preguntan a ambos que si son colombianos, a lo que Manduka le responde, no sé. Y me parece magistral cómo esta escena, con estas dos frases tan simples, nos retrata una problemática tan profunda, y es el olvido de nosotros como pueblo, que hemos caído en esta propaganda y discurso que menosprecia y desvanece la figura indígena, que nos omite nuestro pasado y nos encierra en idealizar el futuro civilizado, donde lo importante es lo material y todo se vale en nombre del progreso. Pero, ¿qué tanto progreso hay si todos esos grandes avances que hacemos terminan siendo usados en muerte? Y es que, ojo, no quiero idealizar tampoco la figura del indígena, ni decir que su cultura es perfecta, porque es que justo aquí va mi siguiente pregunta, y es la pregunta polémica de la que les hablaba, y que surgió incluso viendo la escena en la que Teo se va de la tribu y se da cuenta que no tiene su brújula y dice, por nada del mundo voy a dejarla, no voy a dejar la brújula porque si la dejo van a perder sus costumbres. A lo que Karamakate le reprocha diciendo que no importa que deje la brújula porque el conocimiento es de todos. Abriéndome de inmediato esta pregunta, que te pregunto a ti también, y es, ¿deberíamos respetar al 100% aquellas culturas, como muchas veces a veces se idealiza? ¿O por el contrario, deberíamos integrarlas a nuestra realidad para propiciar un intercambio de ideas en el que nos quedamos con lo más bonito que ellos brindan, ¿no? Como por ejemplo esa conexión con el mundo y el respeto por la naturaleza que los provee. Lo que voy es, ¿por qué ese afán de civilizar y no mejor también permitirnos ser civilizados por ellos, ¿no? ¿Por qué no también aceptarnos como ignorantes y comprender lo que tienen para enseñar sin idealizarles? Una película bellísima, digna de haber estado nominada a los Oscar, ya que esta fue la primera película en toda la historia colombiana en estar nominada a un premio Oscar. Y sé que puede ser abrumante, pues es una historia en blanco y negro y en un idioma indígena, pero denle la oportunidad y se los juro que no los va a decepcionar. Una historia repleta de vida y de esencia que te dejará pensando cuántas costumbres bellísimas quedaron olvidadas gracias a la guerra. Y es que estas sí son nuestras costumbres, no solamente lo que nos adoctrinaron cuando nos colonizaron. Y entender esto te hace conectar muchísimo más con lo natural y contigo mismo. De verdad, no pierdan la oportunidad de ver esta fascinante película. Y si te gustó este resumen, te invito a que te suscribas y des like. Del mismo modo que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Comenta aquí abajo qué otra película o historia quieres que resumamos. Por aquí te estaré dejando otra película colombiana que también estuvo nominada a un Oscar. Y por aquí, otra que estoy seguro que te va a gustar.